Dice el Isaías capítulo 43, versículo 13, lo voy a leer en dos versiones de la palabra del Señor. La primera, la Nueva Versión Internacional, la segunda es Dios habla hoy. Dice así Isaías 43, 13. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo hago. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta tarde, oh Dios, ministra a cada uno de nuestros corazones. Cada vida y cada alma que está en este lugar, Señor, seguramente tiene, Señor, en esta tarde, Señor, anhelos y deseos. Y nuestra alma, Señor, desea oír tu voz y oír tu palabra. Llena nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Y obra según tu voluntad, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero empezar diciéndote que Dios te ama. Quiero decirte y voy a repetir y voy a seguir diciéndole siempre de que Dios te ama. Y te voy a invitar a que tú digas a la persona que está a tu lado, Dios te ama. Si sabemos que Dios nos ama, entonces sabemos que Dios también cuida de nosotros. Y que tú y yo debemos esperar siempre en el Señor. Aunque esperar no es algo que nos guste demasiado, ¿verdad? A mí personalmente no me gusta esperar y no me gusta que las personas esperen por mí. ¿No? Pero es verdad que en los días en que nosotros vivimos, ninguno de nosotros nos gusta esperar por absolutamente nada. Pero yo quiero decirte y quiero transmitir la ministración con la cual Dios me ministró a mí, que los tiempos en que nosotros esperamos en Dios son tiempos de bendición. Y voy a empezar desde el Antiguo Testamento, voy nombrando aquí personajes bíblicos con tiempos de espera para animarte. Voy a empezar con Noé, que estuvo, ¿cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? 120 años. No son 120 días ni son 120 minutos. Son 120 años. Toda una vida construyendo un arca para salvación, esperando que viniera algo que nunca había pasado. Porque las lluvias, dice la palabra del Señor, nunca habían ocurrido en la tierra, mucho menos un diluvio. Pero Noé estuvo firme ahí construyendo el arca durante 120 años, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa. Eso sí es fe, ¿no, hermano? Tú estás dispuesto a hacer algo para Dios durante 120 años para ver el resultado de tu trabajo solamente al final. No, muchas veces nosotros estamos ya queriendo resultado antes de empezar. Pero vamos bajando. Moisés, después de haber quitado la vida del egipcio y haber hecho las cosas a su manera, fue llevado al desierto y ahí estuvo pastoreando ovejas durante 40 años, hasta que Dios le visitó en la zarza. Bueno, disminuyemos un poquito más y vamos a Abraham, que estuvo 25 años esperando el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. Y la promesa la recibió con 75 años. Y con 75 años no es que uno ya está más para descansar que para otra cosa. Y el hijo solo nació 25 años después, cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara 90. 25 años. Y yo
el tema de Abraham siempre me hace pensar lo siguiente. Cada vez que Abraham se despertaba por la mañana, y los que van cumpliendo años y ya han cruzado la barrera de los 50, van a estar de acuerdo conmigo que después de los 50, los jóvenes se ríen, pero ya llegará para vosotros también. Que cuando tú te despiertas por la mañana después de los 50, no sabes qué parte te va a doler. Y normalmente uno piensa lo siguiente, pero es que ayer por la noche cuando me acosté no me dolía nada. Y te despiertas doliendo algo. Bueno, son cosas del deterioro del cuerpo que vivimos. Hablaba yo ayer con Jonathan de que justamente el deterioro es una de las cosas que va totalmente en contra de la teoría de la evolución. Que algunos dicen que cómo fue creado todas las cosas. No hay ninguna teoría de la evolución. Solo hay aquí la palabra de Dios que habla de la creación, porque Dios es quien ha creado todas las cosas. Por eso, cuando nosotros compramos, edificamos, construimos en nosotros mismos, no avanzamos y vamos mejorando. Nos vamos deteriorando por consecuencia del pecado. Muy bien. Ya empecé con 120, después 40, después 25 y ahora voy a 10 años. ¿Voy mejorando? No veo que estáis muy animados para esperar tanto tiempo. David, desde el momento en que fue consagrado y Samuel derramó el aceite sobre él para ser el rey de Israel, estuvo 10 años esperando para que fuera el rey de Israel. ¿De qué estoy hablando en esta tarde? De que tú y yo tenemos que aprender cada día a esperar en Dios. Porque lo mejor que podemos hacer es esperar en Dios. La respuesta de Dios puede tardar 120, 40, 25, 10 años o puede tardar solamente un día. Pero la respuesta llegará. Y llegará en el momento oportuno. Porque es verdad, hermanos, que nuestra fe tiene que ser probada y fortalecida en la espera. A veces nosotros consideramos que solo cuando alcanzamos algo, nosotros hemos llegado a lo que teníamos que llegar. Pero es verdad que nosotros también tenemos que disfrutar de la trayectoria para llegar al milagro. Porque en la trayectoria, en el tiempo de espera, Dios te enseña a ti y me enseña a mí. Mira al hermano que tienes a tu lado y dile, espera. Todos nosotros, en algún momento, vivimos un tiempo de espera en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hace esperar, ver si tú y yo esperamos su contestación o a ver si nosotros lo arreglamos por nosotros mismos. Y vamos a un libro, el libro de Daniel, capítulo de número 10, del versículo 10 al versículo 14, Daniel 10, del 10 al 14, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Bueno, hemos bajado un poquito, ¿no? De 10 años a 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme
y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros, porque la visión es para esos días. Vamos a contextualizarnos con lo que está diciendo la palabra de Dios en ese texto. Bueno, Daniel está recibiendo una palabra, una profecía para el pueblo de Israel, para su vida, para su nación, y entonces el ángel del Señor es enviado para venir y traer la revelación a Daniel. Así como el ángel del Señor es enviado a nuestras vidas, muchas veces, ¿no? Para librarnos, y algunas de ellas nosotros ni le vemos. Yo siempre me acuerdo de mi hermano que ya salió de casa tarde para ir al culto y fue corriendo con el coche. Cuando llegó a un semáforo, él iba a cruzar el semáforo que estaba verde para él y pasó un hombre muy despacio. Y él se impacientó con el hombre que estaba pasando ahí. Y entonces, después que mientras el hombre está pasando, cruza un coche que había cruzado en rojo y este hombre le salva la vida mientras él iba en dirección a la iglesia. Y entonces después él se da cuenta, mira, y el hombre ya no estaba. Hay varios testimonios de la visitación del ángel del Señor en la vida de los hijos de Dios. Y en este caso viene a hablar con Daniel. Lo primero que me gustaría resaltar en esos versículos de la palabra del Señor es lo siguiente. A veces nosotros estamos orando y pidiendo algo a Dios y estamos clamando delante de la presencia del Señor por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestro trabajo, por nuestra condición económica, por nuestra condición de salud. Sea lo que sea, nosotros estamos orando al Señor. Y hay algo que tú y yo debemos de tener presente, que es lo que dice el ángel a Daniel en ese texto. Desde el primer momento en que tú oraste y te humillaste en la presencia de Dios, las palabras estaban en la mismísima presencia del Señor. Entonces, tus oraciones, tus anhelos, tus pensamientos, tu oración al Señor desde el primer momento está en la presencia de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces cuando nosotros estamos esperando la respuesta de Dios a una situación que estamos viviendo, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios está oyendo mi oración? ¿Será que Él está obrando a mi favor? Porque nada cambia, las situaciones siguen iguales, las personas siguen iguales y no hay transformación y no hay cambio. Pero es importante que nosotros sepamos que tú y yo, mientras esperamos la respuesta de Dios, esperamos el obrar de Dios. Y el obrar de Dios, el propósito de Dios y el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. Incluso llama la atención porque el texto dice, en el versículo 11, el ángel del Señor, al hablar con Daniel, dice, varón muy amado. Todas las veces que nosotros esperamos algo de Dios y en Dios, el enemigo se va a presentar. El enemigo de nuestras almas va a decir que no somos amados, que no somos cuidados, que no somos protegidos y que Dios está muy ocupado para atender nuestra petición. Y eso no es verdad, porque la palabra de Dios empieza el mensaje del propio Dios a su siervo Daniel, justamente diciendo, siervo muy amado. Y aquí tenemos que hacer una pequeña observación diciendo lo siguiente. Daniel vivió toda su vida en el cautiverio. Toda su vida estuvo en Babilonia o en Persia. Y no vio con sus propios ojos la respuesta de su oración en relación al pueblo de Israel.
Dios cumplió la oración, pero Daniel no llegó a ver. ¿Estamos nosotros dispuestos a orar y clamar delante de Dios por algo que nosotros no vamos a ver? Deberíamos. Pero estamos dispuestos. Porque normalmente nosotros, nuestra oración, y yo el primero, son oraciones relacionadas a cosas que yo estoy esperando para mi propia vida o para el presente próximo que estoy viviendo. Y Daniel, mira que fue un hombre ejemplar que estuvo bajo 4 reyes distintos, y en los 4 reyes a quien sirvió, que no eran reyes de Israel, eran reyes paganos, en las 4 oportunidades él siempre fue un hombre de influencia en el reino por su comportamiento, por su lealtad, por su vida de oración y porque esos mismos reyes han conocido a Dios a través de su vida. Bueno, nosotros ya hemos aquí oído, ¿no?, de cuando lo llevaron a la cueva de los leones, donde Dios le salvó, y cuando él fue liberado. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración y sabía esperar lo mejor de Dios. Esperar lo mejor de Dios a veces, hermano, no es fácil, porque tú y yo todavía vivimos en un cuerpo de carne. Y este cuerpo no está dispuesto a esperar. Y aún más en relación a temas de la fe. Porque cuando nosotros trabajamos con cosas naturales del día a día, ¿no?, o de nuestro propio trabajo, o que yo puedo arreglarlo con mi desempeño, con mi conocimiento, con mi capacidad, eso es algo que nosotros podemos verlo bien. Pero cuando se trata del mundo espiritual, todo está en las cuestiones de la fe. Y el resultado de muchas cosas que tú y yo vivimos en la fe, muchas cosas nosotros no vamos a ver resultado en esta vida, solo vamos a verlo cuando lleguemos en la presencia del Señor. Y eso a veces es difícil. Doy un ejemplo personal. La última vez que yo fui a Brasil, yo estuve visitando amigos, personas conocidas, algunos hermanos en Cristo o compañeros de trabajo durante el tiempo que yo estuve, y cada uno de ellos está viviendo su vida. Y uno me presentó: mira, Yalma, esa es la casa nueva que estoy construyendo y la estoy haciéndola. Y otro me decía: mira, yo estoy ahora mismo, he cambiado de trabajo, me han subido de puesto. Y otro decía otra cosa y otro otra, hablando de su vida y contando las cosas en una conversación normal y corriente, ¿no? Y cuando yo llegué a la casa de mi madre, que fue donde yo estaba, en mi casa, juntas ahí, yo pensaba dentro de mí, ¿no? ¿Dónde están, Señor, las cosas que yo estoy edificando mientras sigo trabajando para ti? Y el Señor me contestó diciendo: la gran mayoría de ellas solo vas a ver con tus ojos en mi presencia. Esa es la diferencia entre edificar en la tierra, que no estoy diciendo que está mal, está bien. Hay que luchar, hay que avanzar, hay que construir, hay que edificar, hay que conquistar, pero también hay que tener sueños eternos, sueños con el cielo. ¿Sabe por qué hay que soñar con el cielo? Porque cuando tú y yo estamos sufriendo, estamos en momentos de dificultad y tenemos la capacidad de soñar con el cielo, eso trae a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ánimo para seguir avanzando, luchando y peleando. Porque Pablo ya decía: si nuestra vida en Cristo es solamente para esta tierra y las cosas de esta vida, somos los más miserables de los hombres. No, tenemos que ir más allá.
y tener sueños espirituales, sueños con el cielo. Yo no sé cómo es tu casa aquí en la tierra, pero en algún momento has pensado cómo va a ser tu casa en el cielo. Yo ya. No sé cómo va a ser, no sé lo que va a hacer el Señor. Pero el ser humano necesita soñar. Tener sueños personales, sueños familiares, sueños en el matrimonio, sueños espirituales, sueños congregacionales. Porque nosotros como congregación también tenemos que soñar. Con las cosas de Dios, por supuesto. No podemos estar centrados en las cosas materiales. No, tenemos que estar centrados en las vidas, en las almas. Podemos usar todo lo natural, lo material, la tecnología, todo eso podemos usar. Pero tenemos que estar, yo siempre acostumbro decir, lo importante en la iglesia de Dios no son las cosas, son las personas. Por eso tenemos que luchar por las personas, ayudarlas y amarlas. Vuelvo a decir porque el ángel dijo a Daniel, varón muy amado. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos gusta escuchar de que somos amados. Pero nos cuesta un poquito más a la hora de decir, te amo, ¿verdad? Nos gusta recibir. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Por eso yo te voy a pedir una vez más, es decir, al que está a tu lado, que hoy estoy pesado hoy. Dile al que tiene a tu lado, Dios te ama. Que no te olvides. Vamos a seguir en el texto de Daniel. Seguimos, avanzamos. El ángel fue enviado, empezó a hablar, pero él dijo que la respuesta se detuvo. La respuesta de Dios se detuvo a la oración de Daniel porque empezó, ¿el qué? Empezó una batalla en el mundo espiritual. Es decir, todas las veces que tú y yo oramos por algo, empieza una batalla en el mundo espiritual. Por eso nosotros no podemos dejar de orar nunca por aquello que nosotros estamos clamando al cielo. Y vuelvo a decir, hace falta una vida de oración. Si tú estás orando por la conversión de tu hijo, sigue orando. Si es por la conversión de tus padres, sigue orando. Si es por una sanidad, sigue orando. Si es por un milagro, sea el milagro que sea, sigue orando al Señor. No dejes de orar y de clamar al cielo por tu milagro. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay una batalla a tu favor. Dice el texto que hemos leído de Daniel que desde el momento en que empezó a orar, empezó la batalla y Dios estaba peleando por Daniel, así como Dios está peleando por ti y por mí. Pero es necesario entender el mundo espiritual. Yo no puedo estar clamando por una situación, clamando por un milagro, no, orando al Señor para que mi esposa, por ejemplo, sea una bendición. Delante de Dios yo oro, Señor, por favor, cambia esta mujer que ya no la aguanto, Señor, por favor, que se convierta. Señor, haga un milagro en ella. Esa es mi oración delante del Señor. Y cuando yo estoy cerca de ella, o cuando estoy hablando con alguien de ella, yo lo que declara es que es una inútil, es que es no sé qué, es que es no sé cuánto, declarando palabras de maldición. Pregunto, ¿la oración que yo hice delante del Señor tiene valor? Pues no, porque Jesús dijo lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, ve a trabajar en el campo. Y el primero dijo, no voy, pero después fue. Y el hombre habló entonces con el segundo hijo y le dijo, hijo, ve al campo a trabajar.
y dijo, voy, pero después no fue. Y Jesús pregunta, ¿quién ha sido justificado? Y los religiosos de la época le dicen, el primero, porque dijo que no, pero al final fue. Y el segundo dijo que sí, no fue. Eso tiene la misma connotación, hermano. No vale que vayamos a la presencia de Dios a orar y decir algo a Dios y después delante de las personas del mundo natural y del mundo espiritual decimos otra cosa. Anulamos nuestra oración. Entonces, lo que yo digo delante de Dios también tengo que decir delante de los hombres y delante del enemigo de Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, porque así vamos a tener victorias en el mundo espiritual. Dice Salmo 68, versículo 19, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Cuando nosotros estamos esperando la respuesta de Dios, el enemigo viene a soplar a nuestro oído cosas tales como, tú no le importas a nadie, Dios se ha olvidado de ti, Dios no está haciendo nada, tu problema no le importa a Dios, Dios está muy ocupado para contestarte, deja de esperar en Dios y arréglalo tú mismo. Eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo hagamos. Pero el ejercicio de fe en la espera fortalece nuestra fe porque seguimos confiando en el Señor, orando en su presencia y declarando palabras de bendición. Aunque la situación sigue exactamente igual, nosotros vamos a declarar palabras de milagro y de transformación. Porque, hermanos, si nosotros, aunque oremos, aunque vengamos a la iglesia, aunque busquemos al Señor, leamos la palabra, nuestro comportamiento de cara a las personas es igual a las personas que no conocen al Señor, ¿de qué vale nuestra fe? Porque una de las traducciones para la palabra fe es confianza. Si yo confío en Dios, yo espero en Él. Cuando tú te subes a un autobús, tú preguntas al conductor si él sabe conducir. Cuando pides un taxi, le dices al conductor, ¿me dejas conducir? Porque yo no sé si tú conduces. Lo llevaré yo, ¿vale? Te va a dejar el taxista. Cuando te subes a un avión, preguntas al piloto, ¿tú sabes llevar la máquina esta? No, te subes y te vas, porque confías que aquel que está en los mandos sabe lo que está haciendo. ¿Por qué en tu vida no dejas los mandos en las manos del Señor? ¿Por qué muchas veces nosotros, Señor, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Señor, ¿tú sabes lo que yo estoy pasando? Como pastor puedo decir una cosa. Una de las frases que más se me repiten a mí en consejería o hablando con la gente es, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Es verdad, muchas veces no lo sé, porque no estoy en la piel de la persona que lo está viviendo. Pero ya con los 30 años de ministerio he visto muchas cosas. Y entonces a veces sé por dónde va el tema y el problema. Y también está la unción del Espíritu Santo que nos revela qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual por la misericordia del Señor. Pero lo que quiero decir, hermano, es lo siguiente. Ten presente en el tiempo de la espera del milagro que hay un mundo espiritual y que tú y yo somos llamados a declarar palabra de bendición. Lo voy a decir una y otra vez, porque la mujer que perdió a su hijo y fue a ver al profeta, cuando su esposo le preguntó, ¿va todo bien? ¿Qué es lo que ella dijo? Va todo bien, pero el hijo estaba muerto y lo estaba llevando
para ver al profeta. En este momento, el hijo estaba muerto en la habitación y ella fue en dirección al profeta. Pero sus palabras fueron, va todo bien. Por dentro estaba rota, pero su declaración fue una declaración de fe, diciendo, Dios sigue estando en el control. Y por último, y no menos importante, está que en el tiempo de la espera, nosotros aprendemos y entendemos el propósito de Dios. Porque Dios siempre tiene un propósito. El tema no es que Dios tenga o no tenga propósito. El tema es que sepamos tú y yo cuál es el propósito de Dios mientras nosotros esperamos. Vamos a usar un ejemplo aquí muy conocido y muy corriente. Cuando Dios liberó el pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de Egipto, lo metió en el desierto y el trayecto era como mucho de 3 semanas para llegar a la tierra prometida, le hizo a ellos dar vueltas en el desierto durante 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué un trayecto de 3 semanas lo transforma en un trayecto de 40 años? Y ahí estaba Moisés una vez más, como líder de este pueblo, otros 40 años esperando el milagro. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eran solamente agricultores, sabían hacer ladrillos, constructores, carpinteros, pero no eran una nación, no tenían liderazgo, no tenían gobierno, no sabían, y otra cosa, de la antigua generación no entró nadie en la tierra prometida. Solo entró la nueva generación con Josué y Caleb porque la antigua generación no hizo más que murmurar en el desierto. Y allí se quedaron. Porque Dios no nos llama a la murmuración, nos llama a la adoración. Y a declarar palabras de bendición y palabras de milagro. Por eso, hermano, cuando otra persona viene a hablar contigo, si tú la conoces o no la conoces, si es tu familiar o no es tu familiar, si viene a contarte algo difícil, algo duro, sea lo que sea, que nuestras palabras a esta persona sean palabras de ánimo y de bendición. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Si caminamos por fe, es por las cosas que se esperan y por la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, cuando yo me acerco a una persona para hablar con ella, sea de la situación que sea, que mi boca sea boca de bendición. Y ahí, si yo he aprendido en mi tiempo de espera, yo puedo decir a esta persona en su momento y decirle, mire hermano, o familiar, o quien sea, yo aprendí esperando la respuesta de Dios, que me llegó a mí. No fue fácil, no fue mágica. Pero en el tiempo que yo estuve esperando, Dios habló conmigo, me ministró, habló poderosamente conmigo y después llegó el milagro. Y entonces yo ahora puedo decir que hay solución para tu situación. Lo único que tienes que hacer es esperar en Dios. Porque esperar en Dios es lo mejor que nosotros hacemos. Merece la pena esperar y confiar en el Señor. Termino diciendo Juan 5:17 que Jesús dijo lo siguiente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. No importa en qué tiempo tú y yo estamos de la espera, Dios siempre está obrando. Te invito a que te pongas de pie.